Son las 8:08. Damos de bienvenida al licenciado Cristian Zurita. Él es un periodista de investigación de larga data. Actualmente realiza su trabajo profesional en Mil Hojas. O fue candidato presidencial tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Licenciado Zurita, bienvenido. Quisiéramos conversar con usted, conocer su punto de vista sobre cómo ve la evolución de la política ecuatoriana tras los vertiginosos sucesos que se han dado también en materia política desde la muerte cruzada, cuando Guillermo Lasso dejó el poder. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gustavo, un placer conversar con toda la audiencia de ustedes. Gracias por esta invitación. Bueno, nada se ha vuelto sencillo a partir de la muerte cruzada. Lo que encontramos es que vemos una constante atomización de la política nacional ecuatoriana, ¿sí? Y pues la radicalización y polarización tomada por las últimas acciones de las elecciones, es verdad, nos ponen a elegir entre dos posiciones que de pronto no es la más atractiva para todos los ecuatorianos, pero por algo hay que elegir. Y lo que estamos viendo ahora es una lucha de titanes, ¿sí? Porque el presidente de la República tiene los recursos y tiene el gobierno, y la Revolución Ciudadana tiene dinero y tiene estructura. Así que la elección podría ser para cualquiera de las dos, y todas justamente las dos afirman que es un momento de decisión crucial para continuar o con una línea que hasta ahora ha cometido muchos errores, como ha sido el gobierno de Lasso y los errores que ha cometido el presidente actual, o cambiar hacia una línea que pues en ciertos momentos pudo dar cierta coherencia en lo ideológico, pero todos conocemos la estructura de corrupción que se generó en el gobierno de Rafael Correa. De tal manera que frente a esta atomización profundizada por los hechos internacionales, el hecho del abandono total de los Estados Unidos a la región y verlo como un problema lejano, ¿sí? Pues obviamente radicalizan las condiciones de entender cuáles son nuestros socios y cuál es nuestro verdadero punto de encuentro con quienes debemos profundizar relaciones internacionales. De tal manera que yo veo que no es un escenario fácil, y pues existe una serie de obstáculos, más obstáculos que desafíos en los cuales podamos salir adelante con claridad en este proceso de incertidumbre hasta las elecciones del 13 de abril. Licenciado Zurita, muy buenos días. Efectivamente, estamos próximos ya a la segunda vuelta electoral, pero estamos primero más cercanos del inicio de lo que será la campaña electoral, y sobre esta campaña también hay una serie de inquietudes y preguntas. Vivimos ya una primera vuelta electoral con un candidato presidente que tenía ciertos horarios para ser presidente y ciertos y otros para ser candidato, y todo esto en medio de esa polémica con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. ¿Cómo visualiza usted esta campaña electoral y los efectos que esto podría tener? Bueno, le pasó factura al presidente de la República, porque ellos esperaban tener una mayor diferencia, ¿sí? Con respecto a la Revolución Ciudadana. Incluso y vemos creo que estaban algunos sectores convencidos de un triunfo en una sola vuelta. Es posible que ciertos sectores que no estaban enterados de las encuestas hayan pensado eso, pero al menos esperaban una mayor diferencia, ¿sí? Y hoy, pues las condiciones para las dos organizaciones son extremadamente difíciles. Daniel Noboa necesita 6 puntos que no sabe de dónde sacarlos, ¿sí? Y Luisa González necesita 7 puntos, sí, que no sabe de dónde sacarlos, de tal manera que pone en unas condiciones únicas, ¿sí? Pues preocupación absolutamente para todos. Pero yo creo que el hecho de haber enfrentado todos estos problemas al presidente de la República es que le ha llevado donde está, ¿sí? Justamente el conflicto con la vicepresidenta, que si bien puede tener una razón desde lo lógico,
pues desde lo legal no tiene ninguna circunstancia ni ninguna apelación para poder ser aceptable, ¿sí? Y pues esta pelea y esta imposibilidad de ejercer una real campaña le ha pasado una factura enorme, ¿sí? Y puede estar, está a puertas de perder una elección justamente por este tipo de hechos, que no es el único, ¿sí? O sea, al presidente de la República le cayeron tres grandes temas. El caso de Verónica Abad, ¿sí? El caso de los chicos de las Malvinas, ¿sí? Y el caso de la entrega del campo Sacha, que creo que a la final serán determinantes en su elección. Y pues si es que no existe un cambio de rumbo, al menos en el último caso, ¿sí? Al menos en el último caso, yo no veo posibilidades de que pueda reponerse con 6 puntos, ¿sí? Frente a unas decisiones tan extremas, tan absurdas, que yo la verdad no las entiendo, y que pues podría marcar la derrota en las próximas elecciones. ¿Se imaginaba usted cuando, por esas coyunturas sobre las cuales ya hemos hablado, de la política ecuatoriana, cuando usted fue candidato a la presidencia de la República, que se iba a presentar un escenario como el actual en esta elección, con ADN, un movimiento que entonces no existía, que fue creado para la elección del año pasado, con candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República muy poco conocidos en el ámbito político, llegue a esta coyuntura en la cual se enfrenta con la fuerza política omnipresente de Ecuador desde hace 2 décadas, la Revolución Ciudadana? Bueno, es que el crimen que sucedió el 9 de agosto del 2023 se decanta, ¿sí?, en la posibilidad de que Daniel Noboa sea presidente, ¿sí? Y la constitución de una organización política que es apenas un membrete, porque ha sido incapaz de construir una estructura al igual, sí, que lo tiene la Revolución Ciudadana, fuerte en territorio, sí, que pueda competirle y pues pueda crear las condiciones necesarias de lo que significa tener un partido político. A la final sigue siendo una industria electoral, sí, y en eso pues no ha existido ningún cambio. Es verdad que 1 año y medio es muy corto para poder establecer las condiciones y líneas de un país, y también es muy corto para poder establecer las líneas políticas de una organización, pero tenía que hacerlo, ¿sí? Y la verdad es que no lo ha hecho. La verdad es que tiene una organización de cartón, ¿sí? Tiene una organización de cartón que puede servir en condiciones estrictas para una elección como una industria, pero más allá de eso es difícil. En lo que respecta a la Revolución Ciudadana, ¿cómo lo mira usted? ¿Es un partido que ha evolucionado, que ha cambiado para deshacerse de esos estigmas del pasado, con una cantidad de colaboradores de alto nivel en calidad de prófugos, muchos de ellos asilados allá en México, con una cantidad de temas más allá de lo judicial, que han sido ventilados y mucho por usted, por Fernando Villavicencio, por los medios de comunicación, sobre las enormes irregularidades y perjuicios que se hicieron en contra del país, sin aclarar, más allá de algunos juicios que sí progresaron? Que hay algunas líneas nuevas, ¿no? Diría que la nueva que está presente con el alcalde de Guayaquil es una nueva línea presente, ¿sí? Diría que pues la vieja línea trata de ser ocultada en estas elecciones. Existen una serie de luchas internas que se puede percibir en el proceso electoral. Existe un cambio en la imagen de Luisa González con respecto a la decisión de cambiar de personas que están al frente de la campaña electoral, ¿sí? Entonces, sí es visible que existe también un proceso de cambio, pero también es visible todas estas luchas internas en las cuales se tratan de colocar nuevas líneas políticas, ¿sí? O tal vez remozar en algo la imagen que tiene el partido, pero no han renunciado básicamente a sus principios, ¿no? O sea, vemos a un Andrés Arauz lo suficientemente fuerte
pujando por sus principios ideológicos y sobre todo financieros de cómo manejar la economía ecuatoriana, ¿sí? Vemos también la imposibilidad de reconocer los hechos de corrupción, porque significaría destruir la imagen de Rafael Correa. Vemos a un Rafael Correa muy prendido en las redes sociales, pero muy divorciado de lo que significa el quehacer de la campaña propia, y que genera una serie de obstáculos internos a lo que significa el objetivo central de la campaña. De tal manera que lo que vemos allí pues es una serie de líneas que están en constante conflicto y en tensión, ¿sí? ¿Cómo se decantará en el caso de que ganaran las elecciones? ¿Es posible que éstas se atomicen o es posible que pueda existir un acuerdo que les permita convivir bajo líneas mínimas de acuerdo en todos estos vectores, que yo pienso que no son menos de 4 o 5, ¿sí? Pero obviamente habrá nuevas líneas que se están imponiendo, y yo creo que toda esta línea impuesta por Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, es la que podría, de alguna manera, decantarse como la línea principal que pueda gobernar en el caso de que ganaran las elecciones. Ahora, licenciado Zurita, pensando en el balotaje del 13 de abril, ¿cómo ve usted la posibilidad del voto nulo? El día de ayer había mucha expectativa de la reunión, este fin de semana, mejor dicho, de las resoluciones que pueda tomar la CONAIE y Pachacuti. Tomaron efectivamente algunas resoluciones luego de más de 5 horas, pero no la que la ciudadanía esperaba escuchar. ¿A quién van a apoyar? Ha habido ya pronunciamientos internos que dan cuenta de una división y casi diría yo la imposibilidad de que haya un acuerdo mayoritario respecto del voto, pero es un 5.20%, quizás un poquito más ahí, de votación, que si bien hemos dicho más de una vez, no son endosables todos esos votos, porque tampoco todos esos votos son únicamente indígenas o de Pachacuti, pero hay sectores que están yéndose por el voto nulo, y muy probablemente lo que podría o terminaría haciendo la CONAIE y Pachacuti es o irse por el voto nulo o dejar abierta la posibilidad del voto. Bueno, el voto nulo termina decantándose y potenciando al que va primero, ¿no? Porque obviamente es una lectura de votos válidos, y pues a más votos nulos, ¿sí? El porcentaje de votos válidos puede obviamente ayudar al que va adelante. Y en principio quien va adelante, ¿sí?, es Daniel Noboa, a pesar de que no parece, pero esa es la realidad. Y es por eso que buena parte de las voces de la CONAIE y de Pachacuti han señalado que votar por Daniel Noboa no es una opción. Eso es lo que se le ha escuchado con fuerza en las últimas horas, porque se trataría de buscar que las partes que están justamente interesadas puedan encontrar una línea de votos favorables. Yo diría que se tratará de decantar por escoger uno de los candidatos, sí, para justamente evitar este tema del voto nulo, que efectivamente solo beneficia al ganador, y en estas circunstancias puede ser cualquiera. Ahora, las preocupaciones que se ciernen sobre la posibilidad de que la Revolución Ciudadana regrese en quienes no lo quieren, están centradas posiblemente en dos situaciones. Una son las visiones económicas, otra el respeto a la democracia. La semana pasada acaba de reunirse el Comité Empresarial Ecuatoriano, ha invitado al ministro de Economía, a la ministra de Relaciones Exteriores y otros, y ha reflejado su alto grado de preocupación por el futuro económico. Tienen dudas sobre si la opción de Luisa González hará en forma inmediata el uso de reservas internacionales, poniendo en riesgo a la economía ecuatoriana, continuará o no honrando los compromisos adquiridos por Ecuador con los multilaterales, e incluso han hablado del riesgo de la dolarización.
Y por otro lado está las dudas con respecto al respeto al sistema democrático. No han quedado fuera de la memoria de muchos ecuatorianos, quizá los más jóvenes no, pero sí quienes vivimos las 3 últimas décadas, las sucesivas elecciones con apagones que dejaron varios procesos electorales en Ecuador, o ese reflejo de Venezuela, en donde un gobierno directamente ilegítimo continúa en el poder y además va poniendo cimientos para permanecer indefinidamente en el tiempo. Bueno, no estamos exentos de apagones, ¿sí? Eso puede repetirse, empezando por el final de la pregunta. Lo que nosotros hemos visto es que no hemos tenido un acceso transparente pues desde hace mucho tiempo a todo el sistema electoral. Así que esto pues es un pan de cada elección. Y eso efectivamente puede suceder. ¿A quién beneficiará? Pues en principio a quienes tienen el conocimiento de cómo funciona el Consejo Electoral desde el fondo, ¿sí? Y eso en verdad es una verdadera preocupación. Ahora, con respecto a las políticas que puede tomar la Revolución Ciudadana, si es que ganase, obviamente el principal punto a discutirse es si es que va a tomar o no va a tomar las reservas, las reservas de internacionales. de reservas internacionales que posee el Ecuador. Y pues ya sabemos que en eso no hemos escuchado una respuesta contundente de Luisa González, y lo que hemos escuchado son las constantes frases que evocan del pasado de Andrés Arauz, sí, que aparentemente pues ocuparía un puesto por demás importante dentro del ámbito financiero y económico del país, y él sostiene pues que tiene que utilizarse las reservas monetarias en favor del gasto corriente, es decir, regalar el dinero, y pues eso efectivamente pondría en peligro la dolarización. Ahora, Diego Borja, el candidato a vicepresidente, tendría también, según lo ha dicho González, una injerencia alta en la economía. Pues si es que es así, sabemos que van a utilizar, o sea, no hay que dejar de preguntarse, hay que entender que utilizarán las reservas internacionales. Y si es que eso hace, pues pondrán en peligro la dolarización. Ahora, salir de la dolarización es muy difícil, extremadamente difícil, porque lo único que generarían es un caos y un colapso económico, ¿sí? Que en las condiciones que tiene este momento de paralización que tiene el Ecuador sería totalmente mortal. Así que ya entendemos eso. Nosotros no hemos escuchado a Luisa González hablar con determinación con respecto a cómo se utilizarán las reservas internacionales. No ha hablado. Quien ha hablado es Andrés Arauz. Y si es que no ha hablado es porque tácitamente lo está aceptando, ¿sí? Acepta esta propuesta y esta visión económica de usar las reservas internacionales. Así que pues el camino es clarísimo. El camino es clarísimo, llevar a una desestabilización del país por el uso de recursos, ¿sí? Que son de todos los ecuatorianos y que no son solo de uso discrecional de una persona que tiene una visión económica con respecto a qué se tiene que hacer o no se tiene que hacer con el dinero de bancos, de municipios, de consejos provinciales, ¿sí? Y de otro tipo de ahorros que se encuentran allí. ¿Cuáles, en su criterio, son los principales temas que deberían ser abordados el próximo 23 de marzo en el debate presidencial? Bueno, el tema es obviamente la violencia. Sí, el tema de la violencia es el tema, sigue siendo el tema central. Y luego de la violencia, cómo lograr rescatar al país del ostracismo económico que enfrenta, ¿sí? Y pues eso requiere una serie de soluciones drásticas que significa pasar a una nueva constitución, es decir, en el debate se tendrá que hablar la necesidad por parte de los dos candidatos de salir de lo que significa la Constitución de Montecristi y construir pues algo mucho más abierto que permita una real libertad económica para los ecuatorianos, ¿sí? Y que nos permita
encontrar nuevos caminos, porque lo que nos ha ofrecido Montecristi y las leyes restrictivas generadas desde el pasado, ¿sí? Porque existen una serie de condiciones muy restrictivas del Ecuador, es como que si viviéramos prendados de sueños que no existen, ¿sí? Que nos permita pues pensar en un futuro. Y los dos candidatos están obligados, ¿sí? sea Luisa González o sea el propio Daniel Noboa. Y pues creo que por esas dos líneas pasa muy buena parte de lo que significa el debate. El Ecuador tiene básicamente dos líneas que entender, ¿sí? La lucha contra la delincuencia, ¿sí? Y pues las fuentes económicas que nos permitirán sobrevivir en el futuro, considerando que tenemos puertas cerradas con un socio, con un imperio que pues ha decidido cerrar los ojos a la existencia de América Latina. El licenciado Zurita. Sí, el micrófono. Licenciado Zurita, quizás una inquietud más respecto de los análisis que ha podido hacer usted sobre qué incursión, en qué nivel, hasta dónde habría llegado o estaría por llegar el narcotráfico, la narcodelincuencia en los procesos electorales. Hablemos de qué ocurrió en la primera vuelta. A partir de eso justamente se ha dado esta propuesta del sector del gobierno dirigida al CNE de que se prohíba los celulares el día de las votaciones, el día del 13 de abril, es decir, que no se puede ingresar a votar con el teléfono celular, y de ahí todas las discusiones que se dan de qué movimiento tiene acercamientos y nexos con el narcotráfico, si es el uno, si es el otro, acusaciones van y vienen. ¿Cuáles son las lecturas que ha podido hacer usted? En primera instancia, si es que no existiera una diferencia tan corta entre el presidente de la República y Luisa González, pensaría que no sería necesario que un evento de este tipo se utilice, pero la diferencia es tan corta, ¿sí? Que 20.000 votos, ¿sí? 30.000 votos podrían hacer la diferencia entre uno y otro. Y yo creo que menos del 1% sí puede verse abocado a decisiones extremas como aquellas que hemos visto en el país, de que son obligados a votar por una organización política y que tomen la foto para demostrarles que así fue, Y en ciertas zonas, estoy de acuerdo que en ciertas zonas del país podría tomarse esta consideración como extrema, ¿sí? Yo creo que cada persona tiene la libertad de tomar una fotografía de su voto, y si gusta publicarlo o no, está en su total derecho. Pero en ciertas zonas, obviamente, donde el crimen organizado se encuentra totalmente penetrado, sería mandatorio que se evite este tipo de hechos, justamente para evitar estas condiciones en las cuales las personas se ven obligadas a cometer, a votar por quienes efectivamente los dicen. O sea, creo que las condiciones políticas y sociales del Ecuador son evidentes, y en provincias como Los Ríos, en provincias como El Oro, ¿sí? Y en ciertas zonas del Guayas se debería tomar, al menos allí, estas consideraciones de evitar entrar con el teléfono para que se puedan dar este tipo de presiones a los ciudadanos y que pues tengan la libertad de votar como quieran. Bien, finalicemos con una breve reflexión y análisis sobre lo que está sucediendo con el periodismo en Ecuador, el ejercicio periodístico. Hay muchos casos sin resolver de periodistas asesinados en Ecuador. Se le podría poner allí en primer lugar el de Fernando Villavicencio. En el año 2022 se habían registrado 8 amenazas de muerte a periodistas. En el 2023 la cifra había llegado a 30. Y hay de ese tiempo a esta parte una cantidad de aproximadamente 10 periodistas ecuatorianos que han sido asesinados, entre ellos el último, Patricio Aguilar, un periodista de un pequeño medio de comunicación alternativo de Esmeraldas, que fue asesinado el 4 de marzo. ¿Cómo ve usted la situación del ejercicio periodístico en las condiciones actuales de Ecuador? Bueno, es extremadamente doloroso, ¿sí? Lo que implica es que las condiciones de autocensura son mayores,
es mucho más difícil hablar y entender el fenómeno de la violencia y del narcotráfico en Ecuador. Por tanto, es mucho más difícil acercarse a hechos directamente relacionados a la opacidad, a la falta de transparencia y a la corrupción. Y pues el silencio de los medios también implica el silencio de la sociedad, porque no puede ser escuchada y pues todas sus necesidades se ven simplemente abocadas a una desesperanza. Es muy grave lo que está enfrentando el país, considerando de que también existían una gran cantidad de medios que sobrevivían en base a la cooperación internacional, que en este momento se ha cerrado por completo. Es decir, que esas voces también van a ser calladas por circunstancias netamente económicas. Y pues sumadas a lo que usted bien señala y establece, pues lo que vamos a observar en el futuro y estamos viendo en este momento, en el presente, es un mayor espacio para la censura y obviamente un triunfo de la opacidad y de la violencia. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, Cristian. Muchas gracias a usted, Gustavo Rosana. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Él fue candidato a la presidencia de la República, reemplazó a Fernando Villavicencio tras su asesinato.